Antonio Pérez Collado, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin oírle por aquí? Sí, los suplentes pasa eso, calientas banquillo, pero tienes que estar en forma por si algún día te deja jugar unos minutos. Y Bueno, luego pues la gloria se la llevan los otros. hoy vas a jugar todo el partido, así que Sí, sí, pero claro, vete para un partido que me das, pues no estaba yo motivado. Pero bueno, jugaré lo mejor posible. vamos a ello. Pues el primer tema, Palestina, dices huelga general y te haces una pregunta. ¿General? A Sí, ver, porque es algo que ocurre muchas veces, que la gente cuando tiene necesidad de buscar excusas, pues dice, como no va a ser general, pues a mí no me busquéis. Yo si no paran todos, no paro. Pero bueno, cuando se convoca una huelga general, la intención es que sea general. Eh, y por eso se legaliza el permiso, o sea, la comunicación para todo el mundo de todos los sectores. Tú no sabes nunca la gente que va a parar. Te puedes hacer una idea. De hecho, las huelgas generales, pues yo creo que desde el 14D, que fue general, que se apagó la televisión a las 12 y tal, después ya no ha habido muchas huelgas generales. No las han convocado y cuando se han convocado, pues cada vez han tenido menos incidencia. Por un lado, la pasividad de los sindicatos mayoritarios y el mamoneo que se llevan. Y por otro, pues que está cambiando, digamos, la composición del tejido laboral, ¿no? Sigue habiendo grandes empresas, pero ya son muy diferentes, que están en muchos centros de trabajo, que se teletrabaja, gente que está con sus contratas de sus contratas, sectores donde no hay una relación clara ni hay un contrato, como los repartidores, como mucha gente que lleva paquetes de Amazon, los que reparten comida con bicicleta. Es decir, es muy difícil que todo el mundo pueda seguir la huelga por sus condiciones. Por su falta de información, porque tampoco en estas empresas pues hay una tradición o una estructura sindical fuerte, como sí lo había en las grandes empresas del metal, o mm, cuando la construcción era construcción y se respetaban los convenios, no como ahora, que acabamos de verlo de ayer o anteayer en Madrid, y bueno, es un desastre cómo se trabaja y en qué condiciones están explotados allí los obreros, emigrantes en su mayoría, ¿eh? Esos que dicen que vienen a vivir del cuento y a no trabajar y tal, pero mira, como luego trabajan y encima encuentran la muerte en el Tajo. Es decir, la huelga general, pues seguramente no será general, pero eso no le quita importancia. Podría serlo. Y hay condiciones, por el tema este de Palestina, que visto lo que hemos visto hace unos días, no solamente en España, sino en todo el mundo, de esas manifestaciones tan masivas, bloqueos en los puertos, se han visto huelgas generales, que tampoco son generales totalmente en Francia o en Italia. Es cierto que hay zonas, a lo mejor, pues yo que sé, Milán, Turín, en el caso de Italia, en Francia, por la zona de París, Marsella, pues bueno, que sí para el metro, paran algunas de transportes, pues se nota mucho en la economía y en la sociedad, ¿no? Pero mm. general tampoco. Pero ellos las hacen, y hacen muchas más que aquí, ¿eh? Y además no tienen miedo de convocarlas. Entonces, para ponernos en situación, ayer la CGT hizo un pleno confederal, que es el órgano de decisión que va después de los congresos, es decir, el máximo órgano cuando no hay congreso, porque han decidido los sindicatos y hay representación de todos los territorios, pues ya convocó oficialmente la huelga. La huelga estaba legalizada porque, como sabes, y sabrá la audiencia, hay que dejar 15 días. Entonces se había pedido, había que confirmarlo y ahora ya se confirma. Lo ha decidido la mayoría de la organización y se convoca la huelga general de 24 horas el día 15 de octubre. Es cierto que ha habido pues, gente que se había adelantado. En Cataluña ya estaba convocada, no solamente por CGT, algún sindicato más de Sí. corte nacionalista de los que hay allí. En Galicia también habían convocado la CIGA y también la CGT. Y luego en el País Vasco pues había convocado en el sector de la enseñanza y en algún sitio más. Allí con la CGT también convoca y sindicatos que hay allí, el LAB y alguno más. Y en Navarra creo que también. Y luego pues ya había iniciativas que parecía que se iban a ir convocando poquito a poco. Entonces pues se ha dicho, se hace un pleno extraordinario, que es más rápido los plazos, y se decide. Y bueno, la mayoría de la CGT ha decidido que se convoca la huelga. Las razones, yo creo que son sobradísimas. Solo el genocidio que se está cometiendo en Gaza ya sería suficiente para una huelga general. De hecho, llegamos un mes después que Italia o Francia. Pero bueno, yo creo que es el momento ahora también porque sigue muriendo gente y siguen masacrando toda la población civil.
hemos visto también cómo han tratado a las flotillas, a la de ayer y a la de hace unos días. Las abordan, los maltratan, los insultan y nada, y los repatrian. Y encima sin haber cometido ningún delito, porque ha sido Israel el que se salta todas las convenciones internacionales, aguas marítimas que no son suyas, y dice que él puede hacerlo. Entonces, esos son motivos suficientes. Y luego está, pues, muchísimas empresas que siguen haciendo negocios con el gobierno sionista. El tema del armamento. Han empezado ahora tibiamente a tomar alguna medida, pero porque la gente está en la calle y lo lleva pidiendo un año, desde que empezó esto. Y luego, pues también hay un incremento del gasto militar, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? En España también se ha subido al carro de aumentar los presupuestos, se están encargando barcos nuevos ahí en Ferrol bueno, en Cádiz también hacen cosas para el ejército, y luego comprando material a Israel y a otros muchos países, ¿no? Aviones a Estados Unidos, en fin, el avión europeo de combate, todas esas cosas son un gasto muy grande. Entonces lo que se pide es que ese dinero no se gaste en armamento, porque no queremos guerras, la gente no quiere que maten a los jóvenes, ni a los niños, ni a ninguna persona, por supuesto, y que eso se dedique pues para la vivienda, para los servicios sociales, que es donde se está notando la falta de presupuestos, ¿no? Pero no en el ejército y en armarse hasta los dientes. Luego, pues otras muchas situaciones que se dan en el mundo del trabajo, con lo cual la huelga es laboral, evidentemente, es en las empresas, pero es que está pasando mucho. Tenemos las pensiones, que luego hablaremos en otro punto que tenemos, donde las amenazas de recortarlas y de privatizarlas siguen estando ahí. Y por tanto, pues la huelga, no solamente, como decía al principio, ¿no? Por el genocidio que se comete contra población inocente, ¿no? Y el afán de anexionarse un territorio que no les pertenece, es decir, se están haciendo unos proyectos que están fuera de toda lógica, ¿no? En las Ah, Naciones Unidas, bueno, pues hace lo que pueden, cada vez tiene menos capacidad, por desgracia, tiene que seguir existiendo, evidentemente, no vamos a decir que la cierren. Cuando todo el mundo quiere salirse de los organismos internacionales y no respetar las convenciones, pues que haya organizaciones como la ONU, la UNESCO, todas estas, pues que intentan un poco poner orden y relacionar a unos estados con otros, pues no es que tengan que existir, es que incluso tendrían que tener mayor capacidad de decisión, ¿no? Pero desgraciadamente en la ONU existe el derecho de veto, que Estados Unidos puede vetar todas las resoluciones que se hagan contra Israel. Lleva haciéndolo así ya 50 años ya, y va a seguir. Entonces, tiene que ser la sociedad, porque los estados, como digo, y los gobiernos respectivos no hacen prácticamente nada y lo poco que han tomado iniciativas ha sido a, a- a remolque de lo que hace la gente en la calle y un montón de asociaciones que están trabajando, que se está haciendo una labor importantísima y además que está hecho desde abajo por organizaciones civiles, es decir, no los grandes partidos, los grandes sindicatos prácticamente no ni están, ni se les espera, ni se les desea tampoco. Si van a manipular, pues no hace falta que acudan. Pero se ha demostrado que hay un tejido social muy potente y que está muy sensibilizada la opinión pública con el asunto este de Gaza. Y por eso es por lo que la huelga general, con independencia del seguimiento que vaya a tener, que aunque hay pocos días, porque está ya muy cerca, pero aún se pueden utilizar muchos medios y el hecho de que haya una sensibilidad mucho más latente que en otras ocasiones, otras huelgas que se han convocado. En septiembre del año pasado se convocó otra por Palestina, por esto de Gaza, la CGT y Solidaridad Obrera, pero no era el mismo momento que ahora. Por lo que sea, no había esa movilización tan permanente que hay en todo el mundo. Y ahora a mí me parece, con independencia, ya digo, de cómo vaya a salir, que hay condiciones para que salga medianamente bien. Porque no solamente es la gente que para en la fábrica, que serán X, y veremos las condiciones que hay. Y de qué forma los medios de comunicación silencian estas cosas, ¿no? Cuando deberían, pues por lo menos darle cauce, ¿no? Para que se sepa que está ahí y que cada cual, pues tome la decisión que piense oportuna, ¿no? Pero que aún así, pues luego a nivel de calle en la sociedad tienen mucho eco, porque en la última que se hizo, o otras que se han hecho, luego
aunque los polígonos en su mayoría pues no han cerrado, no había mucha movilización, sí que en el centro de las ciudades, como Valencia, por ejemplo, hubo piquetes de miles de personas que fueron a Mercavalencia, que fueron pues por el Corte Inglés, por todos los sitios donde más personas se mueven durante esa jornada. Si no hubiera una huelga general de 24 horas, eso no se puede hacer. Con las 2 horas que ha convocado UGT Comisiones, en el caso concreto de una fábrica que esté en un polígono de Alboraya o Paterna, no pueden venir a Valencia a manifestarse, ni siquiera Paterna. Pueden salir ahí a la puerta, estar allí fumándose un cigarro, leer un manifiesto y a trabajar otra vez. Eso me parece que es poco para lo grave que es el problema este. Y más si hay una convocatoria de huelga general, yo creo que lo normal y lo deseable es que otras organizaciones, otros sindicatos alternativos, pues que también convoquen, como ya ha ocurrido en algún sitio, ¿no? Que ha convocado uno y luego pues ha ido sumando más gente. Así que me parece que hay una labor importante que hacer, pero había que convocarlo y se ha tomado esa decisión. ¿Que ha sido acertada? Pues yo creo era necesario. Acertada no lo sé, pero necesario sí. Es que el otro día ya, en otro debate, porque yo juego en dos divisiones, Mm. ya salió la pregunta de si se convoca la huelga es para hacerla. Bueno, claro, si se convoca es para hacerla, pero no podemos obligar a la gente. Intentaremos que se haga. Y de hecho, pues allá donde hay sección sindical y hay delegados de CGT, pues en muchas ocasiones han parado ellos y no ha parado nadie más, o han parado el 10% o el 5%, pero está claro, el que tenga una responsabilidad sindical y que tenga la representación de los trabajadores, pues a ese sí que hay que exigirle por lo menos un mínimo de coherencia y que participe en la huelga. Si no se consigue que se sumen el resto de compañeros, pues mala suerte, pero hay que intentarlo, pues con asambleas, reparto de octavillas, bueno, toda esa maquinaria ya está en marcha. Ahora lo que falta es pues que haya medios, pues como este nuestro, de Radio Clara y otros muchos más, incluso los medios convencionales que, igual que han informado de las manifestaciones, pues que informen también de que hay una huelga, que no se limiten a decir que hay paro de 2 horas, como han hecho otras veces, porque es más, digamos, más noticia que haya una huelga general de 24 horas que un paro de 2 horas. Por mucho que sean un de comisiones y que ellos salgan más guapos en la tele, ¿no? Yo creo que hay que informar de todo. Ahora que se están quejando de cómo está la prensa y los falsos periodistas que hay, la mentira y eso, pues bueno, pues demos la cara y hagamos periodismo del de verdad. Entonces contemos que hay una huelga general convocada y que encima hay gente que se ha echado para adelante arriesgando mucho y que la va a hacer. Así que yo creo que a tiempo estamos y aunque no sea general, como yo me preguntaba en el titular, que eso es muy difícil hoy día por las razones que ya hemos comentado, ¿no? De cómo está el panorama, sí que puede ser importante y sí que puede tener su importancia, porque no es solamente las fábricas que paran, sino la repercusión que tiene pues, en el consumo de energía, si se para algún tipo de transporte, todo eso crea mm, situaciones de que la gente llega tarde del trabajo, de que hay gente que dice, pues yo como hay huelga no voy, y entonces eso se nota. Y además, lo más importante es que la gente pues preguntará y dirá, ¿y por qué es la huelga? ¿Y qué está pasando en Palestina? Es decir, es darle ocasión de que ese día esté mucho más presente el problema este de Gaza, que falta es lo que hace que no se olvide, porque el hecho de que estén negociando o empezando a negociar no quiere decir nada. De matar no han dejado y no se les ve intención. Entonces yo creo que la sociedad tiene que tomar ya otras medidas como está tomando y esta de la huelga general es una más. Te iba a preguntar si en esta huelga general, que obviamente legalmente solo la pueden convocar los sindicatos, son los que tienen potestad de hacerlo, como en este caso CGT y otros en otras nacionalidades, digamos, pero yo creo que, y es más una afirmación, más que una afirmación mía, una pregunta, ¿tú crees que los movimientos sociales tienen que implicarse también en la propagación de que hay huelga general, en, yo qué sé, hacer de bueno, informadores, de correr la voz, no solo esperar a que la hagan los sindicatos que convocan, porque, entre otras cosas, han sido también las organizaciones de carácter social las que le han pedido a CGT y a otros sindicatos, oye, hay que convocar una huelga general, se deben de implicar, es decir, no solo acudir o hacerla, sino propagarla. Eh, porque muchas veces, recuerdo yo, siendo ya viejo, que te piden que convoque la huelga general, pero después
no van ni los que te la han pedido que la convoquen, porque yo qué sé, a veces pasa, ¿no? Sí, sí, sí que pasa y esperemos que esta vez no ocurra, ¿no? Pero desde luego, en esto de Palestina, de Gaza, pues hay gente de todo tipo, es muy, muy variopinto el panorama. Vale. Igual en las organizaciones, ¿no? Habrá unas que lo ven bien y que sí que yo creo que ya han empezado algún gesto de empezar a difundir el cartel de la huelga y eso, pero habrá otras que como no está su partido o ellos son antipartido y antisindicato, pues no quieren poner ninguna sigla ni ninguna bandera más que la de Palestina, ¿no? Respetable también, pero me parece que en este momento habría que arrimar el hombro y hacer posible que esa huelga sea un éxito, porque la huelga es por Palestina, es por Gaza, es por la gente. Entonces, si tú llevas un año trabajando muy bien y admirablemente por denunciar este genocidio, ya hay una ocasión como una huelga general que le puede dar muchísima más visibilidad, pues lo lógico que sería que se apoyara. Yo no sé si todos los colectivos lo van a hacer, ojalá, pero me temo que va a haber alguna gente que no va a hacerlo. Como tú has comentado, ha pasado una vez. Pero claro, tampoco la CGT convoca las huelgas porque se le ocurre a uno allí sentado en su sección sindical o en su despacho. Suele responderse a necesidades y a demandas de una parte de la sociedad, de otros colectivos. Eso es Hemos convocado un importante, par de veces es importante porque lo han pedido repetirlo. los colectivos feministas, nos lo han pedido alguna vez, que se legalizara una huelga. Luego ha Mm. salido, pues bueno, ha tenido su repercusión y ha tenido sus fallos, evidentemente. Y en este caso, pues también pasa así. Si se ha convocado es porque se ve que hay una demanda, porque ya en algunos sitios pues ha gritado lo de Gaza, genocidio no, hacia la huelga general y cosas así, y han pedido pues que se convocara una movilización de este tipo. Ahora que ya está convocado, pues hay que dejarse de falsos recelos o no pensar que con esto la CGT va a sacar un protagonismo o un rendimiento que nada se corresponde con el interés por Palestina. Yo creo que si se convoca es por Gaza y por lo que está pasando. No es pensando en más afiliados o en más espacio en los periódicos, porque entonces se harían otras cosas si se buscara eso, ¿no? Se hace justamente por defender esta causa. Así que veo que hay alguna iniciativa que incluso yo no sé si estaba tomada de antes. Pero, por ejemplo, igual que el Sindicato de Metal de Madrid, que había convocado a nivel de la Comunidad de Madrid para el día 8, pues ha desconvocado para ir al 15, pues si había colectivos que tenían manifestaciones convocadas para el 16, 17 y 18 justamente, pues esas manifestaciones yo creo que tendría que intentarse que confluyeran en grandes movilizaciones el día 15, aunque luego haya que hacer muchas más a la semana siguiente, porque de esto de Palestina, pues hay semanas que hay 3 veces manifestación. Pero claro, si los colectivos importantes que están detrás de toda esta movilización centran su fuerza en convocar para el día 17, cuando el día 15 hay una huelga general, pues yo creo que le quita un poco la oportunidad de que esa huelga tenga más éxito, ¿no? Yo imagino que eso se hablará y que eso se intentará arreglar, ¿no? Porque de otra forma no tiene mucho sentido, ¿no? Nos quitaríamos nosotros la posibilidad de una gran jornada de movilización por Palestina, porque otra cosa es que la huelga de CGT fuera por la subida salarial o por las pensiones y al día siguiente hubiera manifestaciones por Palestina. Y, oye, Palestina es importante y no la cambiamos, no desconvocamos, pero es que es por lo mismo. Entonces, pues habría que intentar sumar todo eso Vale. y hacer una gran jornada. Y también sería una incongruencia para la gente en general, y esto no es una bronca de abuelo cebolleta al personal, pero que te estés lamentando a la hora de la comida, cuando ves el telediario y decir que esto es imposible, qué barbaridad, qué horror, qué pena y todo eso, y después ese día que hay huelga general, pues vayas a currar porque si no te van a quitar un dinero de tu nómina. Es decir, se trata de hacer algo más y que decir que es una barbaridad, que hay qué pena, qué brutos son, etcétera. Y cuando hay que arrimar el callo, y si eso significa perder unas pesetas o unos euros, pues hay que ir a la huelga, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hay gente que tiene la virtud o el vicio, mejor dicho, de quejarse mucho y de hacer poco, ¿no? Yo igual tampoco hago todo lo que debiera, ¿no? Pero bueno, ya llevo unos años. Y te dice cosas como esas que comentas tú, ¿no? Uy, ahora una huelga por Palestina.
a 2000 kilómetros o 3000, los que haya, y aquí no hay problemas. Mi hijo no tiene piso, mi hijo lleva 20 años con contratos temporales, mi suegro no tiene pensión. Por eso también se está luchando. No, no es lo uno que excluya lo otro. Es decir, no digas que no haces tú lo de Palestina porque los demás no hacen nada por el sueldo precario de tu hija o porque no encuentra un piso para alquilar. La gente que se está movilizando y que estamos insistiendo en esto de Gaza, pues básicamente o está muy cerca de toda la gente que se mueve por las pensiones, por la vivienda, los sindicatos de barrio, en el cambio climático. Es que no se es normalmente de una sola lucha, se está en todo. Entonces, poner como excusa que eso está muy lejos o que eso aquí no nos toca, porque aquí tenemos también problemas propios, no, no, no es una explicación. Es decir, si tú tienes ganas de pelear, pues en cuanto más movidas estés, pues más ganas te entran y más posibilidades de conseguir cosas, ¿no? Entonces el hecho de que esté más o menos lejos o de que a ti no te toque porque tú no vives en aquella parte del mundo no es excusa, ¿no? Y yo creo que pues esa gente, no digo todos, habrá gente que lo dice sinceramente después de pensar, pero normalmente lo dice como una excusa para no parar. Todos sabemos lo que supone una huelga, pues te quitan un día de jornal y la parte proporcional del domingo, pero bueno, eso ocurre otras veces con otras cosas. Aparcas mal, te ponen una multa y también te han quitado ahí un 100 o 200 euros o los que sea. Es decir, así es la vida, ¿no? Porque pares un día no va a ir a pique tu economía. Y si te va mal en las finanzas, hagas la huelga o no, te va a seguir yendo igual. Pero es que aparte con la huelga se han conseguido cosas, ¿eh? Porque si no hubiéramos hecho huelgas, aunque digan que no sirven para nada ni manifestaciones, pues seguiríamos trabajando 12 horas al día, no habría becas, no habría permisos para cuidar a las criaturas cuando nacen. Es decir, muchísimas cosas se han conseguido porque algunos tontos pues han hecho huelga, porque pensaron que era su obligación y aceptaron. Ujú. Muy bien, Antonio, vamos a poner aquí un poco de música porque llevamos ya veintitantos minutos hablando y Muy bien, volvemos, ¿vale? de acuerdo. Continuamos en Radio Clara. Este programa se llama Es lo que hay. Hoy estamos hablando con Antonio Pérez Collado y vamos con el siguiente tema. 25 o El corazón partido. Dime qué se te... Bueno, creo que era una canción cuando nos enamorábamos y eso estaba muy de moda, lo del corazón partido. Vale. Entonces, el 25, que lo tenga claro la gente, no estamos hablando de la huelga del 15, eso ya hemos terminado en el fragmento anterior. Ahora quería hablar yo, pues eso, que hay gente que por lo que sea a veces te salen estas cosas, ¿no? Y coinciden dos movilizaciones importantes, que tú las sientes, que tú has participado y que lo vienes siguiendo, ¿no? Y en este caso a la gente de Valencia, concretamente, pues le viene a ocurrir eso, ¿no? Porque el 25 de octubre, ya hace mucho tiempo, se suele hacer una vez al año una manifestación eh, colectiva, común, general, de todas las plataformas de pensionistas en Madrid. Entonces, estaba ya de hace tiempo, como digo, fijada para el 25 de octubre. Evidentemente se va a hacer porque ya hay muchos gastos se han hecho, mucha difusión y el 25 pues hay una manifestación en Madrid por las pensiones. Eso no hubiera supuesto ningún contratiempo para la gente de Valencia si no se hubiera cambiado la manifestación, porque el aniversario de la Dana es el 29, como todo el mundo sabe, ¿no? Se Sí, cumplirá un año y estaba previsto que iba a haber grandes movilizaciones y así va a ser. Lo que ocurre es que como el 29 va a haber un funeral, digamos, oficial de Estado, con políticos, con empresarios, bueno, y con familiares también. Yo entiendo que hay gente que quiere ir y bueno, y eso se respeta. Y eso han hecho también las plataformas de afectados y de víctimas que han respetado que hay gente que quiere que eso se haga con normalidad. el, Otra cosa si se hubiera hecho en la catedral, que ya era una cosa religiosa, hubiera habido más oposición. Al haberlo trasladado a la ciudad de las ciencias, pues ya es una cosa más, digamos, laica, ¿no? laica. Ya, y Bueno, bueno, no deja de haber autoridades y gente que habría que decirle que se vayan de allí, pero bueno, si ellos deciden ir, pues las plataformas han decidido no entorpecerse unos a otros y entonces la manifestación será el 25 de octubre. Es decir, ese sábado habrá la de aquí y habrá la de Madrid. Y razones para ir a las dos, pues hay muchísimas, ¿no? Yo entiendo que habrá gente que se siente más afectada y que al no tener que desplazarse,
pues va a preferir o va a elegir estar por la tarde en la manifestación de Valencia, que como digo, pues es un año y yo creo que es importante que tenga repercusión, que sea masiva, como han sido todas, pero está incluso más, al ser un año, yo creo que se va a echar el resto para que siga saliendo la gente, porque los responsables siguen negándolo. Cada vez aparecen más pruebas. El otro día ya salió esta que tenía ahí una nota, con falta de ortografía, por cierto, de dónde había que prestar más atención, Barranco del Pollo, pollo del Corral, no cómo se llama el barranco realmente, y el río Magro, ¿no? Pero bueno, tomó nota, pero luego no hicieron nada, ¿no? Pero es decir, que antes de mediodía ya sabían que la cosa estaba chunga, se lo habían comunicado por todos los sitios y luego estuvieron ahí hasta las 8:00 y pico que no mandaron el mensaje, ¿no? Y bueno, Mazón sigue insistiendo en que los que son pésimos en su gestión han sido los del gobierno central y la Confederación del Júcar y que ellos han hecho todo bien, y, en fin. Por eso hay que seguir saliendo a la calle y seguir exigiendo la dimisión de toda esa gente. Ahí tiene que haber responsables, ¿no? Porque ha habido 230, creo que ya han incluido a otra mujer que había muerto bastante después. Es decir, estamos hablando de más de 2 centenares de víctimas, aparte de todos los daños que ha causado en viviendas, en colegios, en pueblos que tardarán años en recuperarse, si se recuperan alguna vez tal y como estaban, ¿no? Porque hay familias, pues eso, pequeños negocios, un montón de desgracias, gente que no tiene ascensor, que se ha pasado un año sin poder subir la compra, a no ser que se la lleve una persona pues con más movilidad o con más fuerza, gente que no ha podido bajar a dar un paseo por el parque o para ir al médico, es decir, muchísimos problemas que no salen en la tele. Aquí estamos viendo, sí, se inaugura el puente de Torrent. La autovía ya está otra vez en condiciones de normalidad, pero bueno, eso son las grandes obras. Pero luego todo lo que hay en los pueblos, incluido aquí en Chiva y todo esto, los barrancos que aún los va a pillar otra vez y no han terminado. Hay cosas sin terminar. El otro día en Picaña se volvió a hundir un muro que no estaba hecho todavía, no lo habían reconstruido y se lo ha vuelto a llevar, un muro lateral. Es decir, no se ha actuado con toda la contundencia y con toda la fuerza que era necesario para satisfacer a esta gente. Y lo que sí ha sido muchísima colaboración y aportaciones de gente solidaria, tanto retirando barro como dando ayudas económicas o de mantas o lo que han pedido, ¿no? Ha sido un ejemplo de solidaridad, como ya hemos comentado, ¿no? Bueno, ahí está el puente que le quisieron cambiar el nombre y todo, ¿no? Pero que recuerda, pues, el agradecimiento de la población de estas localidades hacia la solidaridad que se manifestó de una manera tan generosa, ¿no? Y en cuanto al funeral oficial, bueno, yo tampoco, si ya las asociaciones de víctimas y de familiares pues lo ven así, pues yo tampoco voy a cargar las tintas. Hay gente que dice que habría que ir incluso eh, aunque sea laico, ¿no? Porque en realidad no solamente estaba el problema de que se meta la religión por medio, ¿no? Que siempre la ponen, sino que allí van a estar representadas instituciones que no se han distinguido precisamente por su eficacia, ¿no? Entonces era el momento de decirles que dimitieran y que se fueran de allí. Igual hay gente que lo hace, yo tampoco sé muy bien quién va a actuar de una forma o de otra, pero digamos que institucionalmente, oficialmente, se ha dicho que se va a respetar y que se va a cambiar para que la manifestación sea eh, una cosa y el acto de funeral oficial sea otra, ¿no? Así que así están las cosas. Yo creo que en la mani hay que volcarse y hay que dar un ejemplo, como ha dado Valencia, pues en las 11 anteriores, porque es que ya es un año, ¿no? O en las 10. Y no ha bajado el interés y el apoyo a estas poblaciones. Yo creo que es muy importante y además la exigencia de dimisiones, ¿no? Porque ahí está, afortunadamente hay un juzgado o una jueza que lo está haciendo bastante bien, en contra de lo que suele ocurrir con los jueces y con estas cosas, y parece que los está poniendo en un aprieto. Ya veremos, pues cuando eso salga adelante y haya sentencias y ver los recursos, porque como estas gentes tienen tantísimo dinero, pues no se rinden nunca y siempre están pleiteando a ver si tienen suerte y les toca la China y no van a la cárcel ni tienen que dar explicaciones. Esperemos que en este caso no sea así y que los juzgados pues demuestren toda la irresponsabilidad de Mazón y de la gente que tenía alrededor, los que eran responsables de avisar a la gente, sino de evitar la dana, porque eso es difícil,
con tanta agua en tan poco tiempo, pero sí haber avisado a la gente para que no se la llevara, ¿eh? Que se hubieran refugiado en sus casas, que no hubieran estado los colegios abiertos, que se hubieran cerrado las fábricas, que no hubiera gente con coches circulando. Eso hubiera reducido muchísimo el número de víctimas. Si no sí, a cero, pero muchísimo. sí. Fue ese fallo lo más importante. Y nada, y el tema de las pensiones, bueno, ya estamos también cansados y habremos cansado a la gente que nos escucha de cómo está la situación, ¿no? Es un momento importante. Mm, no va más el movimiento de pensionistas. En el País Vasco habían conseguido no sé cuántas miles, muchísimas, las que hacen falta ahí en el Parlamento, pero también les han tirado para atrás una petición que habían hecho para acabar pues, con los fondos de empresa, ¿no? Que eso allí en Euskadi ya ha empezado y en el sector de la construcción también, ¿eh? Son fondos que son de entre el gobierno y los bancos, las empresas, entonces te quitan un 1% del salario y lo pones ahí y luego con eso pues van jugando como juegan los fondos de pensiones. Ya se ha visto en más de una ocasión que han quebrado y que luego no te queda nada para cuando llega la edad de jubilarte, ¿no? Nosotros lo que estamos defendiendo son pensiones públicas, del sistema público de pensiones. Si hace falta más dinero, que le suban las aportaciones, que en distintas reformas laborales lo que han hecho ha sido bajarle sus aportaciones. Hay que subírselas, sobre todo a las grandes. Ah, Igual a los autónomos y a las pymes no, pero hay empresas que están ganando muchísimo dinero, ¿eh? Y esa gente, si hace falta, si, como dicen, no son sostenibles, nosotros entendemos que sí, y se han hecho números y son sostenibles, la población no va a seguir creciendo indefinidamente. Ahora sí que ha habido un momento en que gente que nació mucha en esa época está jubilándose, pero dentro de unos años eso va a empezar a bajar otra vez. Además, hay mucho personal que viene de fuera a trabajar con toda su dignidad y con todo su orgullo y que están cotizando y que también su dinero también sirve para pagar las pensiones, ¿no? No hay ninguna necesidad. Y si hubiera, pues igual que se destina dinero para otras partidas, sacándolo de los presupuestos generales, pues se puede sacar para reforzar las pensiones y hacer que las pensiones mínimas pues no sean inferiores al salario mínimo interprofesional, porque hay pensiones que ya son menos que un alquiler, ¿eh? Que hay pensionistas que también viven de alquiler, no todo el mundo tiene un piso en propiedad. Y luego la cesta de la compra y muchos gastos que tiene la gente. Entonces, claro, dicen es que como la gente joven cobra tan poco, pues dicen, lo que hay que hacer es quitar a los pensionistas. Vamos, lo que habrá que hacer es subir los sueldos a unos niveles de dignidad, ¿no? No, ah, no quitarle a los pensionistas. ah, Hombre, igual hay alguno que sí que tiene pensiones muy altas, habría que mirar por arriba, ¿eh? Porque hay unos topes y hay gente, bueno, pues que igual sí le queda una pensión muy buena, pero son minoría, ¿eh? Estamos hablando de pensiones de 800, de 1000, de 1200 euros y poco más. Y esa es la gran mayoría, ¿eh? Las de los que cobran 3000 y 4000, eso es una cosa excepcional. Y por tanto, el sistema es sostenible y hay que defenderlo. Y luego también, aunque ya casi no te atreves a decir que se baje la edad de jubilación. Claro. En otra época decíamos jubilación a los 60 años, pero es que ahora ya no podemos ni decir a los 65, porque es que ya el año que viene es el 26, subirá 3 meses más y al otro el 27 ya estaremos en la jubilación a los 67 años, ¿eh? Salvo que tengas cotizados 38 años y medio, que eso es bastante difícil porque o empiezas a trabajar más tarde, ahora que la gente estudia mucho y tal, o tienes periodos que te vas 2 años y si estás en el paro y cobras, cotizas, pero si dejas de cobrar, que cada vez se cobra menos meses, pues ya no cotizas. Entonces, si tienes lagunas, ahora están negociando y han pactado ya fórmulas para que voluntariamente te reincorpores después de la edad de jubilarte. Es decir, que están hablando de que se pueda trabajar y para incentivarte meses cotizados, pues hasta los 71 años. Claro. eh, 71 años puede tener a lo mejor un catedrático, o yo qué sé, o un periodista, o algunos trabajos, ¿no? Pero un albañil, un conductor de autobús, un camionero, un trabajador de la cadena, una cajera de un supermercado, ¿cómo va a estar hasta los 71 años trabajando? Entonces, hay que ser un poco serios y hablar de una jubilación a unas edades normales, como está en otros países. Es que Francia mismo está por los 62 y están en huelgas y en follones porque no quieren que se les retrasen. Entonces, aquí parece que hemos aceptado con toda naturalidad los 67
y puede que incluso en algún caso gente se tenga que buscar un trabajillo para cotizar unos meses más y que le quede algo de pensión. Porque como digo, tener 38 años cotizados y medio ya no es fácil. Tiene que ser como en mi época, que entrabas a trabajar a los 18 años y si tenías suerte, pues ya no dejabas de trabajar. Si no, no llegas a tener 40 años cotizados. Imposible. Así que por eso también la manifestación de Madrid de la coordinadora de pensionistas, de Yayo Flautas, la CGT también está apoyando, como hacemos cada 2 lunes ahí en la Plaza de los Pinazos o Plaza del Ayuntamiento, pues todos esos grupos convocan ese día 25 en Madrid. Habrá autobuses, CGT pues seguramente no pondremos porque hay menos demanda que otras veces, pero sí que de los Yayo Flautas y luego pues también está el tren y alguna fórmula. El que quiera ir, que vaya, que es importante también defender las pensiones. Y el que no, pues a la tarde, ese mismo día 25 de octubre, en manifestación en Valencia, que será masiva y será un punto y aparte en la movilización esta que no va a parar hasta que no se haga que los responsables reconozcan su fallo o los condenen, aunque sigan sin conocerlo, que sean condenados por culpables, que es lo que espera toda la gente. Mm. Y eso era lo del 25 y el corazón partido. Pero Muy vamos, bien, el que no sea de Valencia o lo tenga ya claro, no lo tiene por qué tener partido. Que vaya al sitio que le pide el corazón. muy bien. Vamos con el último tema, que nos quedarían unos 10 minutos más o menos. Y bueno, a ver si te vas a meter con los jóvenes, que es lo que nos pasa a los que somos viejos a veces, ¿no? Que dice, Sí, sí, bueno, esta ahí viene lo juventud. que tú comentabas del abuelo Cebolleta, ¿no? Sí. Eh, Nos lo gusta ti- mucho hacer discursos y decir lo buenos que éramos y los luchadores y tal. sí. Que yo a algún compañero de los de la FOR le decía, hombre, por una vez que estuvimos de huelga y nos pegó la policía y nos hizo correr por ahí por silla, eso ya no vale para 40 años después. Que digas lo que luchábamos nosotros y lo poco que luchan los jóvenes. Y dije, oye, que hay jóvenes que están luchando mucho, ¿eh? Y que incluso van a la cárcel por esas luchas. Sí. Por tanto, yo no soy de los que critican a los jóvenes. Bueno, tú Es más, lo titulas hay, jóvenes viejunos. Jóvenes sí, viejunos. a una parte de esa juventud, A sí. ver, a Hay ver. otros que no, que están, pues como te decía antes, en el tema de la vivienda, en lo de Palestina, en todas las movilizaciones sociales, normalmente lo que ves son gente joven, que Sí. algunos abuelos también se ven canas, pero mucha gente joven. Manifestaciones feministas, es decir, casi siempre una gran cantidad. El otro día con lo de la vuelta ciclista por Palestina y tal, pues también era muchísima gente joven, ¿eh? Cuando se suspendió la etapa en Madrid o en el resto de ciudades donde hubo cortes y protestas, pues son jóvenes. Pero sí que hay una parte de la juventud que, en contra de lo que ha sido siempre, que ser joven, pues te tiraba hacia cosas más de cambio, más de renovar, de romper con el pasado. Eso era lógico en la juventud, ¿no? Querer Ujú. buscar etapas, estadios mejores, ¿no? Sin embargo, son peor que sus abuelos, ¿no? Defienden cosas que no tienen sentido, ¿no? Sobre todo a que se usan mucho el móvil y las redes sociales, por eso oye decir barbaridades. Están en contra de los inmigrantes, en contra de los derechos de la mujer, en contra de los homosexuales. Es decir, ideas que son de partidos de extrema derecha, ¿no? Mm. Y eso no es lógico en una gente joven, ¿no? Porque es que como algún día, por desgracia, gobiernan esos partidos, es que lo primero que van a ir es contra los derechos que tú tienes. Porque tú has tenido colegio, has tenido instituto, incluso muchos han podido ir a la universidad, aunque no hayan abierto un libro, por lo que parece, Sí. eh, han tenido pediatra, han tenido muchísimas cosas, que eso esta gente te lo quiere quitar. Ahí tienes a Milei, que es uña y carne con Santiago Abascal, que se dan unos abrazos vamos, de lo que se quieren y lo que se entienden. Y allí lo está haciendo, ¿eh? Allí está quitándole pensiones y muchísimos derechos. Entonces, si esta gente gobernara aquí algún día, van a hacer lo mismo. Bueno, ya lo proponen y a veces convencen al PP para que haga una iniciativa en ese sentido. Por tanto, pues difundir ese mensaje de odio y esas ideas retrógradas no es propio de gente joven de clase trabajadora. Otra cosa es que haya un sector de gente yuppie que son viven bien y tienen de todo, pues bueno, tampoco se puede entender que sean así de cerriles, porque ellos pueden seguir ganando mucho dinero, aunque la gente trabajadora progrese, pero por lo menos están dentro de lo que digamos son los intereses de su clase, ¿no? Pero tú que eres clase trabajadora, porque clase trabajadora es si tu padre ha sido trabajador y tú sigues trabajando porque eres clase trabajadora, aunque hayas podido llegar.
a tener un coche, que eso ahora tampoco está ya garantizado y tampoco hay mucho interés, ¿no? En cierta gente ya no quiere ni coche, por lo que supone de gasto, ¿no? Y luego, pues el tema de la vivienda, igual, es que no tienes ni vivienda. Y claro, si tú eres tan miserable que no tienes nada, ¿cómo defiendes a gente que justamente defiende que cada vez estés peor, ¿no? Y luego pues acusan a los emigrantes de que provocan colas en la sanidad, cuando lo estamos viendo, referencia a Andalucía, por ejemplo, que allí no ha sido por el tema de los emigrantes, sino que ha Mm. sido pues porque hay poco personal y no está bien gestionada la sanidad pública, para que tú poco a poco te hagas una póliza privada, ¿no? Es decir, ahora el accidente de Madrid de 4 muertos, ellos emigrantes también, pues es decir, la gente viene a trabajar y viene a vivir. Entonces, que tú digas que hay que echarlos y ese tipo de cosas está defendiendo intereses de gente que no corresponde con lo que tú eres, ¿no? Y ¿Y por tú, tanto, pues y tú no crees, Antonio, que eso es falta de información, de leer un poco más, de saber de qué van, etcétera, 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 de formarte e informarte? Es decir, seguir solo las redes sociales y con eso tirar para adelante es una falta de no, información. claro, justamente lo que tú dices, las redes sociales no son cosas fiables. Es Vale. que a José Luis Pera le pongan por caso, te lo han enterrado 5 veces, como un ejemplo. Pues ¿qué no será el resto de informaciones? De que si eh, hay más delincuencia, cuando ya periodistas que tienen un poco de información de, oye, que no, que hay doble de migrantes y la delincuencia ha bajado un 9 o un 10%. Y entonces se quedan aquellos con una cara de bobos y dicen, claro, pues parece que es verdad, a no ser que sea un sinvergüenza y salga por otro lado, le insulte, ¿no? Pero no tiene lógica lo que dicen. Es falta de información. Y eso se hace, pues, que ahora también hay muchas bibliotecas. En mi época había muy pocos sitios para ir a leer. Ahora puedes ir a leer, puedes ir a cineclub, puedes viajar, porque también hay ayudas para viajes para jóvenes. Es decir, tienes la oportunidad de enterarte y de conocer más datos y poder opinar tú por ti mismo. Porque yo creo que no opinan, reproducen opiniones de otros, no son Ujú. opiniones. Eso, Son mensajes eso, muy, eso. muy reaccionarios que Mm. los repiten sin pensarlos. Pero claro, eso cala e incluso luego hay gente que es violenta y que agrede a otros porque piensa que hay que agredir. Claro. Es no tener ninguna ética ni tener nada dentro de la cabeza. Y hay datos, por ejemplo, a mí no me preocupa mucho el tema electoral, de que si este va a subir, que se va a bajar, pero bueno, son un síntoma, ¿eh? El que suba Vox y que incluso baje el PP, que era la derecha clásica, pues es sintomático de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, un 35% de mayores de 20, o sea, 35% de menos hasta 35 años, hay un 35% que votaría a Santiago Abascal. De 36 hacia adelante ya son el 16%. Y mayores de 65 solo lo votaría el 10%. Porque los mayores saben de lo que va eso del franquismo y todo eso, ¿eh? Mm. Y luego lo he comparado, por ejemplo, por el seguimiento de los artículos, informaciones que ponemos en al margen, sus cosas, que el 45% de la gente que nos sigue y que alguna vez leerá lo que ponemos es de 65 años. Pero luego de 55 a 64 ya solamente es el 30. De 45 a 54 el 15. Y de menos de 44 y hasta 18 solo el 10%. Es decir, la gente joven, imagino que en el resto de páginas y de medios de comunicación alternativos pasará igual. Es la gente mayor la que todavía tiene la costumbre de leer y de consultar 2 o 3 medios para tener una opinión un poco tuya, ¿eh? Que puedas elaborarla tú. Si te limitas a seguir los mensajes que dice Alvise o no sé, o algún loco de estos, pues claro, no tienes datos concretos para mantener una conversación con nadie. Por eso hay muchos que los entrevistan y se quedan en blanco porque es mentira lo que les han dicho y hay datos que lo demuestran. Y entonces hay que leer más. Ojeando el periódico en el bar, que ya ni eso se hace, porque cada vez lee menos la gente el periódico. Y siguiendo las redes sociales y que además solamente sigues a los tuyos, porque a los otros los rechazas, Claro, los bloqueas claro. y solo sigues a los tuyos, porque te da la razón, claro, en lo que piensas. Así Mm. no se puede estar informado. Y así cometes el error de pensar que la extrema derecha defiende tus intereses como trabajador. ¿Eh? ¿Cómo va a defenderlo si está por explotarte porque el capital sea el que lo domina todo? Pues ahí tienes.
al mismo Milei, ¿no? Diciendo que el Estado, y eso que yo tampoco estoy a favor del Estado, pero incluso él dice que el Estado es una locura, que es la mafia. La mafia sí que es auténtica y tiene códigos y vamos, claro, y es verdad, es lo que él piensa. Pero claro, él cobra de todo eso y hace negocios. Pero un trabajador no. Y de hecho en Argentina muchos trabajadores y muchos jubilados ya se están dando cuenta y está habiendo muchas movilizaciones. Es Sí, decir, que eso es flor de un día. Lo de que el subidón de la extrema derecha y que van a arreglar cosas, ¿cómo van a arreglar? Si son incapaces, si es que no tienen ni programas ni tienen propuestas. Es decir, es cuatro frases huecas, pero que a toda esta gente pues les llena, les hace que se sientan alguien. Se ven con sus uniformes, con sus camisetas reaccionarias, con sus lemas, y se van a la manada y ya se consideran algo. Pero no es así. Yo creo que ser más humildes, preocuparse de tener información, participar en las cosas, organizarte con gente de tu edad y de tu clase y lo que hacíamos nosotros en nuestra época, pues ir informándose y teniendo un poco de cultura. Si no, estás perdido. Por eso decía que hay jóvenes que son viejos ya desde que nacen y sin embargo hay muchos jóvenes que nos están dando ejemplos brillantes de compromiso y de lucha. O sea que no es una crítica a los jóvenes, sino a determinados jovenzuelos que hablan como si tuvieran 120 años. muy bien, Antonio, pues se nos acabó el tiempo, a no ser que quieras puntualizar No, nada algo. más, nada más. Animar a la gente a que participe en la huelga, en la mani del 25 y que siga en la lucha, porque no nos queda otra. Hay que estar ahí mientras podamos. Muy bien, Yo creo que es así. totalmente de acuerdo. Que Pues vaya, nada, que vaya bien, hasta la próxima que nos oigamos por aquí, aunque por otros sitios ya te oímos, pues te, estaremos ahí hasta que queden fuerzas. para que queden por Muy dar. bien. Hasta que Pues lo nada, un pueda. saludo a la audiencia y hasta la próxima. Como antes, por lo menos que descansen un tiempo. Muy bien, salud. Vale, salud.